En este video vamos a hablar de Excel. Excel es una herramienta de software cuya finalidad es la creación y mantenimiento de planillas de cálculo, ¿sí? Si bien Excel se las arregla bastante bien para trabajar con texto, no fue creado con esa finalidad. Fue creado con la finalidad de administrar algún tipo de datos con los cuales después se va a hacer algún tipo de cálculo. Bien, el documento de Excel está formado por hojas, ¿sí? Depende de la versión de Excel con la que estén trabajando, se van a encontrar con un documento que tiene más o menos hojas. Las últimas versiones directamente traen solo una hoja y un botón para ir agregando hojas, ¿sí? Cada una de estas hojas está formada por columnas, que son verticales, ¿sí? Y filas, que son horizontales. Donde se cruza una columna con una fila, se forma una celda, ¿sí? La celda es la unidad de almacenamiento de Excel. Ahí es donde van a ir a parar los datos, ¿sí? Las columnas se nombran con las letras del alfabeto. Cuando se terminan las letras del alfabeto, empiezan a repetirse, ¿sí? A B, a C y así sucesivamente. Y las filas se nombran con las letras, ¿sí? Entonces, donde se cruza una columna con una fila se forma una celda y la celda lleva como nombre el nombre de la columna y el nombre de la fila que la cruza. Por ejemplo, esta es la celda B2, esta es la celda C3, esta es la celda E2 y así sucesivamente. Bueno, como dijimos antes, la celda es la unidad de almacenamiento de Excel. Entonces, ¿qué es lo que voy a almacenar en una celda? En una celda puedo almacenar tres tipos de datos. Datos de tipo numéricos, que son números o fórmulas que devuelvan números. Datos de tipo texto, que son datos alfanuméricos, ¿sí? Cualquier combinación de letras y números es un dato de tipo alfanumérico, o datos de tipo lógico. Los datos de tipo lógico son dos: la palabra reservada verdadero y la palabra reservada falso, ¿sí? Por ahora vamos a quedarnos con los primeros tipos de datos, que son los datos de tipo texto y los datos de tipo numérico. Fíjense que naturalmente los datos de tipo numérico Excel los acomoda a la derecha de la columna, ¿sí? Los datos de tipo texto los acomoda a la izquierda de la celda y los datos de tipo lógico los acomoda exactamente en el medio. Eso visualmente uno se puede dar cuenta de qué tipo de datos está hablando al ver cuál es su alineación. Si bien esa alineación después se puede cambiar, o sea, yo puedo a través de las herramientas de alineación ir cambiando las alineaciones de los datos, pero naturalmente se ubican en una de esas ubicaciones mientras yo no la cambie. Bueno, yo dije que lo que voy a hacer es, en realidad, voy a hacer algún tipo de operación con esos datos con los que yo almacené en las celdas. Entonces, las operaciones más simples que vamos a ver en principio son las operaciones con números. Las operaciones con números son operaciones aritméticas, lógicas, aritméticas o estadísticas que yo voy a poder con las que yo voy a poder trabajar con los números. Entonces, en principio, lo que yo voy a almacenar son números en las celdas, ¿sí? Para ingresar un dato, simplemente tengo que escribirlo en la celda y presionar la tecla Enter, con lo cual ingresa el dato, o bien, cuando yo escribo el dato se activan estas herramientas, que son las herramientas de edición, me están indicando que la celda esta está editada, y si toco en el tilde es introducir el dato. ¿Sí? El mismo efecto que al presionar la tecla Enter, a diferencia de que si yo presiono la tecla Enter, el cursor baja a la celda de abajo. Esto es bastante cómodo cuando uno está entrando datos por columna, ¿sí? Pero si uno tiene el mouse cerca, a veces es más fácil hacer clic en el tilde, es lo mismo de cualquier forma. Bueno, vamos con las operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas que yo puedo hacer con Excel son las básicas, pueden tener el grado de complejidad que uno quiera, pero lo que sí tengo que tener claro es que siempre que yo quiero escribir una fórmula en Excel, sea con números, con textos, una función lógica, lo que sea, siempre voy a arrancar con el signo igual. O sea, el signo igual le está indicando a Excel que lo que viene a continuación es una fórmula. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 20 más 30, como si lo pusiera en una calculadora, ¿sí? Le doy Enter, ahí Excel me va a mostrar el resultado de esa fórmula, ¿sí? El contenido de la celda es la fórmula, ¿sí? Pero el resultado, lo que yo voy a visualizar en la celda, es el resultado de esa fórmula. Esto, como decía recién, es como si yo trabajara con una calculadora. O sea, en este caso estoy usando Excel como si fuera una calculadora. La idea de trabajar con Excel no es tanto trabajar con valores constantes como el 20 o el 30, sino que es trabajar con valores
variables, ¿sí? ¿Y cómo trabajo con variables? Bueno, en lugar de hacer referencia directamente al número de manera explícita, voy a hacer referencia a la celda que contiene el número. Por ejemplo, si yo quisiera sumar este 23 más este 34, lo que haría sería poner el signo igual, selecciono el 23, con lo cual me dice en qué celda está el 23, agrego el operador, en este caso el signo más, y hago clic sobre el 34. Entonces Excel lo que almacena en la fórmula es la dirección donde está ese 34. Cuando yo doy Enter, automáticamente Excel me va a mostrar el resultado de esa operación. Lo mismo que sucedía acá, ¿sí? Pero la diferencia es que lo que está guardado es esta fórmula donde no están los valores constantes, sino que están las variables que contienen a esos valores. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo ahora cambio estos valores, automáticamente el resultado de esa operación se va a actualizar, ¿sí? Entonces, operaciones que yo puedo hacer con Excel, en principio las 4 básicas: la suma, como vimos recién, la resta, ¿sí? Puedo tomar este número y restarle con el guión medio, el signo menos, ¿sí? Otro número, ¿sí? Puedo hacer la operación de división, ¿sí? Puedo poner igual este número dividido con la barra normal de división, este otro número, ¿sí? Y puedo hacer la operación de multiplicación, siempre arrancando con igual, selecciono el número y el operador, el símbolo que voy a usar para el producto es el asterisco, ¿sí? El asterisco por el otro valor, ¿sí? Entonces, suma sería esto, resta, división con la barra común de división y producto. Si matemáticamente necesito utilizar paréntesis, los uso, ¿sí? De la misma manera que los uso en matemáticos, para alterar el uso natural de la resolución de las operaciones. O sea, si yo tengo una suma, quiero hacer primero una suma y a la suma hacerle un producto, tengo que poner la suma entre paréntesis para que no me haga primero el producto y después la suma, ¿sí? Los paréntesis se pueden usar de la misma manera en que los uso en matemática. La única diferencia es que no hay corchetes, no hay llaves, sino que son siempre paréntesis. Tengo varios niveles de agrupamiento, siempre voy a usar paréntesis, ¿sí? Bueno, entonces, en este video estuvimos viendo cómo hacer operaciones aritméticas en Excel.